Bueno, continuamos con nuestro próximo invitado y vamos a hablar ahora de la conservación y el cambio climático en Puerto Rico, pero se va a estar enfatizando en estrategias para garantizar oportunidades de adaptación de los ecosistemas ante el cambio climático. Y para eso contamos hoy con la presencia de Ernesto Díaz, quien es el coordinador científico del Consejo de Cambio Climático de Puerto Rico. Ahí está. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y todas. En particular para la naturaleza, quisiera agradecerle la oportunidad que nos brindan para compartir con ustedes parte del trabajo que realizamos en el marco del Consejo de Cambios Climáticos y que luego de mi pasada vida haber trabajado con el Departamento de Recursos Naturales por 25 años en áreas costeras, así que hoy no me invitaron a hablar sobre áreas costeras. Chapa y Jorge estuvieron hablando sobre esto. Heredo por lo menos la oportunidad de hablar sobre un tema que me apasiona y sobre el cual hemos estado trabajando desde principios de los 90, el tema de cambio climático, el cual nos han pedido que relacionemos a los elementos de conservación y cómo los ecosistemas, hábitats, especies, poblaciones de especies y sobre todo las variedades dentro de ellas, la genética, y Omar tocó en ese aspecto, tienen esa oportunidad de adaptarse. El planeta, y me alegra muchísimo que Jorge haya presentado el origen de nuestro sistema solar y de los 4.5 billones de años. Tú lo tienes como 4.6, pero quizás tenemos que discutir los datos. Hace 4.5 billones de años el planeta ha venido cambiando. Hemos tenido 5 extinciones masivas. Sí, continúan las especies adaptándose, mutando, evolucionando, pero ¿a qué nos referimos entonces como cambio climático? En este caso, al inducido por el ser humano, por nosotros. Durante esta tarde vamos a estar discutiendo los retos para la conservación de la biodiversidad. Ya durante la mañana se ha discutido y en varias de las presentaciones se ha tocado el tema. Vamos a introducir o reiterar una serie de conceptos y definiciones. Vamos a hablar sobre quiénes somos nosotros en el Consejo de Cambios Climáticos. Habemos varios miembros aquí y nuestra madrina, que es María Falcón, que es la que nos dirige en todos estos esfuerzos. Vamos a hablar un poco de las tendencias y proyecciones, pero no las globales únicamente, sino las específicas para Puerto Rico. Voy a tocar, porque es un tema que trabajé muchísimo a finales de los 80 y principios de los 90, el tema de las áreas naturales protegidas, de las áreas marinas protegidas y, por supuesto, adaptación y resiliencia, que es lo que nos invitaron a tocar durante el día de hoy. Uno de los retos principales para adaptación al cambio climático y de la conservación de la biodiversidad es combatir la tasa que se acelera de extinción de especies, particularmente ante la pérdida de hábitats y fragmentación de hábitats, el cambio climático y las especies invasivas. De igual manera, para ello es importante lograr la conectividad entre áreas protegidas como un elemento importante para promover la conservación de la biodiversidad, la adaptación al cambio climático y la resiliencia ecológica. Algunos de los conceptos claves que voy a estar tocando durante la tarde de hoy es que tenemos que analizar cuáles son nuestras aspiraciones, cuáles son las metas establecidas, por qué esas metas. Preguntaban por qué 33% y no 20% como el Caribbean Challenge Initiative, que dice 20 al 2020. Ahora se está lanzando un nuevo reto para el Caribe de 30 para el 30. Realmente son metas importantes
En estos momentos Puerto Rico tiene cerca de un 16% de áreas protegidas si incorporamos al CARSO, pero está efectivamente protegido, está efectivamente manejado. Voy a estar conversando un poco sobre ello. La biodiversidad, se ha tocado mucho el tema durante el día de hoy, tiene unos 3 niveles, ¿verdad? El nivel de ecosistemas y hábitats, el nivel de especies y el nivel de las variedades de especies, que es esa diversidad genética que es tan importante para habilitar o tener la capacidad de esas especies adaptarse a condiciones cambiantes y estresores que les afectan. La conservación in situ es otro tema importante que tiene diferentes elementos: la protección integral o absoluta, la conservación a través del manejo, la restauración, el mejoramiento y el manejo en sí mismo. Y áreas naturales protegidas, que ha sido definido anteriormente y que son áreas designadas para efectos de conservación, pero que por supuesto el papel aguanta todo. Entonces hay unas áreas que se designan, pero al no ser manejadas, al no ser protegidas, otros estresores, particularmente humanos, les afectan. En términos de cambio climático, he optado por utilizar una definición más general, no la del IPCC, sino la que aparece en la Convención Marco sobre Cambios Climáticos de las Naciones Unidas, que es ese cambio que es atribuido directa o indirectamente a la actividad humana y que altera la composición de la atmósfera más allá de su variabilidad natural a través de periodos observados, ¿no? Estos conceptos son fundamentales en el trabajo de Mapa 33. Sé que los están considerando, pero es importante enfatizarlo. Representatividad a todos los niveles de los niveles de biodiversidad, de ecosistemas, de hábitats, de especies, poblaciones de especies y variedades de especies o diversidad genética. Redundancia, que tengamos muestras suficientes para que si perdemos una, tengamos oportunidad en otros sectores tomar de allá, al igual que ha hecho el grupo de recursos naturales, EnviroSurvey y Fish and Wildlife con la palma manaca. Es decir, y con las estrategias de recuperación de varias especies, como la cotorra puertorriqueña, que tenemos 3 sitios, ¿verdad? Es decir, que es importante considerar la redundancia. La conectividad ecológica es fundamental para que los flujos naturales de especies y de genes se mantengan viables. Hablaba Omar también sobre las distancias entre especies dioicas, que posiblemente no sería viable su polinización. Pues obviamente es fundamental que garanticemos esa conectividad, y cambio climático ya lo habíamos definido. Ahora paso a hablar un poco sobre el trabajo que hacemos en el marco del Consejo de Cambios Climáticos. El Consejo de Cambios Climáticos es una asociación voluntaria, autoconvocada, con la misión de evaluar el estado del clima de Puerto Rico, utilizando la mejor ciencia y conocimiento disponible, conocer nuestras vulnerabilidades socioecológicas y desarrollar estrategias de adaptación para construir una sociedad resiliente. Ayer escuché que hay gente que no le gusta el término resiliente. Hay comunidades que se molestan con que les digan que tienes que ser resiliente, porque hasta cuándo, tú sabes, vamos a tener que seguir sufriendo, cuando en realidad lo que queremos es tener el mismo estándar de vida que otras comunidades que no enfrentan el mismo tipo de situaciones. Así que es importante considerarlo, pero la resiliencia es algo importante y lo vamos a estar definiendo. El Consejo de Cambios Climáticos tiene sobre 120 miembros, científicos, biólogos, ingenieros, oceanógrafos, arquitectos, abogados, comunicadores sociales, entre otros, que representan agencias federales, estatales, universidades públicas, privadas, de Estados Unidos, de Puerto Rico, del Caribe, investigadores independientes
y que trabajamos a través de 4 grupos. Yo trabajo principalmente en el grupo 1 de Geofísica y Química, pero esa información la presentamos al grupo 2 sobre Ecología y Biodiversidad y al grupo 3 sobre Sociedad y Economía, que entonces toman los parámetros, criterios que hemos evaluado y examinan los efectos, los impactos y las posibles consecuencias de los cambios en múltiples sistemas naturales y sociales. Un elemento muy importante es comunicar estos hallazgos. En marzo pasado realizamos esa presentación de los hallazgos del 2021 y el documento estará próximo a publicarse como históricamente lo hemos hecho a través de informes que se encuentran en nuestra página de internet del Consejo de Cambios Climáticos de Puerto Rico. En el 2007 nos reunimos, invitados, convocados por el programa SIGRANT y el Colegio Universitario de Mayagüez, y a partir de ahí hemos continuado trabajando nuevamente de manera voluntaria en el acopio de esa mejor información, datos y conocimientos y haciéndolos disponibles a la sociedad civil y a los individuos y entes en posición de toma de decisiones. Desarrollamos un documento que se llamó Ruta hacia la Resiliencia, que tenía estrategias de adaptación a nivel isla, a nivel municipal, a nivel comunitario y a nivel del hogar o del individuo. Luego de María, toda esta información se ha actualizado y se ha vertido en otros documentos. Particularmente tuvimos la oportunidad de liderar el desarrollo del primer informe de Puerto Rico e Islas Vírgenes, que se incluyó como un standalone chapter, ¿verdad? Como un capítulo para nosotros exclusivamente en el National Climate Assessment, ya que anteriormente Puerto Rico y Islas Vírgenes eran como un párrafo o varias líneas dentro del informe del sureste y el Caribe. Así que a partir del 2018, se publica este informe y ahora, liderados por el doctor Pablo Méndez, estamos desarrollando el informe de nuestra región para el 5º informe nacional. Estos son las secciones del grupo 1 en la cual examinamos la realidad global, tomamos los datos de escala global, se hace un downscaling de los modelos para aplicarlos a nuestra realidad específica de Puerto Rico e Islas Vírgenes en particular. Evaluamos la contribución de Puerto Rico al cambio climático. Curiosamente, tenemos 40% menos de emisiones de gases de invernadero en estos momentos, pero no por las razones que deberíamos, porque solo tenemos 3% de generación de energía eléctrica a partir de renovables. Es más bien por la disminución en nuestra capacidad productiva o la capacidad productiva de nuestras industrias. Es decir que es una buena contribución, pero ese neto de pérdida de industrias en Puerto Rico posiblemente se está generando en otros lugares del planeta. Así que es importante que lo sigamos monitoreando. Se evalúa la variabilidad natural, por ejemplo, el Niño. Se evaluaron y se realizaron las proyecciones de temperatura, precipitación, aumento del nivel del mar, acidificación y la tendencia en los huracanes. Voy a ir rapidito porque esta transparencia es casi el resumen del informe del grupo 1, pero no voy a poder entrar en todo el detalle. Hay un consenso, unanimidad científica de que el cambio climático que experimentamos en la actualidad y que se acelera es responsabilidad del ser humano, inequívocamente. En la gráfica del centro presento el conocimiento que tenemos sobre la realidad oceánica en Puerto Rico y la línea superior en negro representa la concentración de dióxido de carbono atmosférico. En la línea en azul en el centro es la disminución del pH oceánico, la línea en rojo el aumento en la temperatura superficial del mar, lo cual con la acumulación de calor en la capa superficial oceánica potencia el desarrollo de huracanes más intensos,
No podemos decir que más frecuentes, pero sabemos que la nueva norma va a ser huracanes más intensos. En la gráfica a la derecha, nuestras proyecciones sobre aumento del nivel del mar, basadas en la mejor información disponible, utilizando los mareógrafos que Jorge presentó anteriormente, de La Puntilla en San Juan y de Magueyes en Lajas. La proyección basada en los promedios que se mueven anualmente, o moving averages, para Puerto Rico está en los niveles intermedios entre los 3 y 6 pies al 2100. Tenemos unos casos extremos que no quisiéramos llegar a ellos, por supuesto, pero si el business as usual, es decir, la forma de consumo, la cantidad de consumo, y en particular ante un aumento en la población mundial de 9 billones, que se espera que supere los 10 billones de habitantes al 2050, pues es extremadamente preocupante. En la parte inferior izquierda y central tenemos las observaciones y proyecciones de precipitación para Puerto Rico, y otra en la que presentamos las observaciones de tormentas tropicales para Puerto Rico. Todo esto está descrito en detalle y será disponible próximamente. Hablemos un poco sobre adaptación y resiliencia, para pasar luego a mapas que contribuyen a lo que sería la selección de espacios idóneos a ser incorporados en el mapa 33. Adaptación se refiere a los ajustes o la capacidad de los sistemas ecológicos, sociales y económicos para manejar cambios climáticos que vivimos y que esperamos enfrentar. La resiliencia, por su parte, es la capacidad de esos sistemas socioecológicos para, uno, absorber el estrés, como por ejemplo el huracán María, o un divorcio, o una pérdida de empleo. Eso es un estrés o individual o colectivo. Y luego adaptarse, reorganizarse y evolucionar hacia unas configuraciones deseables que las hagan sostenibles y las dejen mejor preparadas para enfrentar un nuevo trauma. No un nuevo divorcio, espero, pero por lo menos en términos de un ecosistema o un huracán, quizás esas especies de palma manaca que enfrentaron este evento y que ya no son esas palmas adultas, tengan capacidad de manejar estos sistemas a futuro. Este es el mapa actual de áreas naturales protegidas, no incluye el Carso, es básicamente estas áreas que fueron designadas con propósitos de conservación y que vemos que es un mosaico de retazos o fragmentos de áreas que fueron protegidas. Esto suma aproximadamente 8% a nivel terrestre, no incluye el Carso nuevamente, que son unas 165.000 hectáreas, y en la porción marina hay unas 362.000 hectáreas y supera el 27% en la porción marina. Así que esto es lo que quisiéramos atender. Yo estuve jugando con los niveles de información asociados a que para la naturaleza tenía disponible, y con la aspiración loable, por supuesto, de alcanzar ese 33% de protección al 2033, pues, ¿qué es lo que tenemos que proteger? No necesariamente el 33%, sino lo que necesita ser protegido, y que, conociendo la historia natural y los efectos e impactos que han enfrentado, cómo nosotros seleccionamos esas ideas, esas áreas que requieren ser protegidas. Por supuesto, el proceso de participativo excelente, pero hay otras alternativas que necesitamos considerar. Las zonas de vida deben ser consideradas. El Gap Analysis es un documento de referencia muy útil. Nuestra red hídrica. Si ustedes ven los fragmentos de áreas protegidas, hay unos elementos vinculantes aquí, que son la red hídrica, muchas de las cuales se encuentran en terrenos privados. Las cuencas y subcuencas son unidades de intervención importantes. Han habido ejemplos anteriores, como por ejemplo el bosque modelo,
que me dio mucha tristeza, en particular, que dejaran la laguna de Guánica afuera. Es un proyecto importante a considerar, así que si no entro a las redes y necesitan una propuesta de un área a incorporar y a proteger, la laguna de Guánica es una de mis propuestas y de muchos otros. Aquí hago una intersección en términos de mapas, cuerpos de los ríos principales, las áreas urbanas, los humedales costeros, las áreas de manglares y las áreas marinas y costeras, porque también tenemos que proteger los ecosistemas y corredores marinos. Aquí yo hice un ejercicio, esta es la red hidrográfica para el noreste, allá tenemos los hábitats marinos y propusimos hace unos cuantos años una estrategia de protección. Aquí tenemos las 6 zonas de vida de Puerto Rico en menos de 1 hora de trayecto entre las Cabezas de San Juan y el Yunque. Y en algún momento propusimos esta área protegida cuando obviamente había unas situaciones complejas con el corredor ecológico del noreste, pero había una fragmentación de los corredores designados para el área del noreste hacia Culebra. En las áreas urbanas también, y esa pregunta la formularon hace poco, podemos ver los parchos verdes, los cuerpos de agua, las quebradas, oportunidades de protección también ahí. La anterior condición del Caño Martín Peña, esto es lo que tenemos, pero ya el Congreso aprobó $163 millones para la construcción o dragado para el proyecto de restauración ecológica. Creo que es algo importante que también se incorpore. Último slide. María. Convertir estas definiciones y consideraciones para el desarrollo de un sistema de áreas naturales protegidas, efectivo, y lograr obviamente el concurso y participación de los privados y por supuesto, la protección real, no solo la designación y que aparezcan como áreas protegidas en un documento, que se conviertan esos conceptos claves en principios guías para el manejo, que mantengamos la representatividad, la redundancia, la conectividad ecológica, que mantengamos el cambio climático como un elemento que nos va a permitir identificar cómo están respondiendo estos sistemas a estos cambios y que proveyamos a través de corredores y esa conectividad ecológica las posibilidades de adaptación de estas especies, migraciones hacia niveles superiores, en pisos altitudinales superiores, etcétera, pero proveer esas oportunidades y la adaptación como un paradigma para nuestra gestión de los recursos naturales a nivel de Puerto Rico. Muchas gracias.